Muy buen día, hermanos míos. Dios les bendiga a todos. Es bueno estar en la casa de Dios una vez más en este día, empezando el mes de octubre. El año va rápido y de la misma manera que hemos tenido, ¿verdad?, una serie de inconvenientes, así también Dios ha sido bueno con nosotros y el mes va bien rapidito. Así que llegamos al mes de octubre y le damos las gracias a nuestro Dios por la bendición de estar otra vez juntos para alabar su nombre, para ensalzarle, glorificarle, adorarle. Vamos a ponernos de pie, hermanos, los que puedan hacerlo. Y vamos a empezar teniendo un momento de oración. Vamos a orar. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor del cielo y de la tierra. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por la bendición que nos das de una vez más reunirnos, Señor, en tu nombre, de juntarnos, Dios del cielo, como tu iglesia, como tu pueblo, para adorarte, para alabarte, Señor, para bendecir tu nombre. Y oramos en el nombre de Cristo, Señor, que tú traigas bendición a tu iglesia en este día, que tú traigas, Dios del cielo, de tu gracia, Padre, para cada uno de nosotros. Gracias por cada hermano que está aquí presente. Gracias por cada hermana, oh Dios. Bendice los que han de venir también, Señor. Cuídales y protégeles y permítele llegar con bien. Y nos disponemos, Señor, ahora para cantar algunos himnos, Señor, en adoración a ti, en alabanza a tu nombre. Dirígenos también, oh Dios, y bendice el mensaje de tu palabra, sobre todo en este día. Que seamos, Señor, edificados, que seamos bendecidos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Vamos a entonar el himno 342. Himno 342. Un gran Salvador es Jesús, el Señor. Amén. Cantemos también otro hermosísimo himno,
que lo escribiera Fanny Crosby. 339. Comprado con sangre por Cristo. Hermosos himnos. Recuerda, hermanos, que cantar al Señor es tomar en consideración dos cosas básicas, ¿verdad? Dentro de esa adoración y esa alabanza a Dios, tomamos, ¿verdad?, las letras, las que vamos reflexionando en ellas, y la melodía, ¿verdad?, la que eleva el sentimiento, eleva las emociones, pero sobre todo, ¿verdad?, tomamos la lírica, las letras, el contenido, el concepto de lo que se nos está diciendo. Cantemos 339, comprado con sangre por Cristo. Amén, amén. Muy bien, hermanos míos. Muy bien. Quiero invitarles, hermanos, a leer la palabra de Dios ahora. Y vamos a abrir la palabra de Dios al Salmo número 39. Libro de Salmos. Libro de Salmos y el capítulo número 39. Y quiero, hermanos, leerles. Ustedes siguen en nuestra traducción que utilizamos de Reina Valera. Es la que entendemos, ¿verdad? Es la mejor traducción que pudiéramos tener a través de los años. Hay una traducción en lenguaje actual. Y quiero leerles, hermanos míos, este salmo, los 13 versículos que tiene el salmo, quiero leérselos en esta traducción. Así que ustedes me siguen en su traducción, ahí de Reina Valera, las Biblias que normalmente usamos, y quiero leerles, hermanos, esta porción de la Escritura en esta traducción. Dice de la manera siguiente, Salmos número 39.
Yo me había propuesto cuidar mi conducta y no pecar con mis palabras, y hasta taparme la boca en presencia de gente malvada. Así que guardé silencio y no dije una sola palabra. Pero eso no me ayudó en nada, pues mi angustia era mayor. El corazón me ardía en el pecho. Mientras más pensaba en esto, más frustrado me sentía. Al fin abrí mi boca y dije: Dios mío, hazme saber cuál será mi fin y cuánto tiempo me queda de vida. Hazme saber cuán corta es mi vida. Me has dado una vida muy breve, tan breve que no es nada para ti. Nadie dura más que un suspiro. Nuestra vida es pasajera, de nada nos sirve amontonar riquezas si al fin y al cabo otros se quedarán con ellas. Siendo esto así, Dios mío, ¿qué es lo que puedo esperar? En ti he puesto mi esperanza. Líbrame de todos mis pecados. No dejes que esos necios se burlen de mí. Yo he guardado silencio, no he abierto la boca. Nadie puede pedirte cuentas de lo que decides hacer. Deja ya de castigarme, pues tus golpes me aniquilan. Verso 11. Tú castigas a la gente y corriges su maldad. Destruyes como polilla lo que ellos más valoran. Nadie dura más que un suspiro. Dios mío, oye mi oración, escucha mi queja. No desatiendas mi llanto. Para ti soy un peregrino. Estoy de paso por esta vida como mis antepasados. Ya no me mires así. Antes de abandonar este mundo, dame un poco de alegría. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor bendito, por tu palabra preciosa. Y gracias, mi Dios, porque aunque la leemos en un lenguaje al que no estamos acostumbrados a leer por el tipo de traducción, no deja de ser tu palabra entendible. Tu palabra, Dios del cielo, que no pierde su poder, su sustancia, su contenido, sus conceptos. Dios del cielo, te suplico y te pido en este día que tú edifiques tu iglesia. Tú nos ayudes y nos bendigas. Y tú seas con nosotros. Suplico, Dios del cielo, de tu Santo Espíritu, que dirija a tu servidor, Señor, para hablar tu palabra en este día. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos míos. Hermanos, me van a permitir quitarme este saco. Hoy, no sé si soy yo, pero tengo calor. Andropausia ya me agarró hace rato. Quisiera hablarles, hermanos, en esta mañana y a partir de este Salmo 39, me gustaría, hermanos, que habláramos acerca del estilo de vida que tiene sentido. El estilo de vida que tiene sentido. Uno de los temas grandes, y así lo especifica quienes hicieron la traducción en todas las traducciones de este salmo, todos coinciden en que
el Salmo habla en sentido general acerca de la transitoriedad de la vida, de que la vida es corta. Y por el hecho de que la vida es corta, es entonces por lo que hay que buscarle sentido. Sentido. Y por eso el estilo de vida que ha de vivir el creyente, el cristiano, debe tener un sentido. Precisamente por el hecho de que la vida es tan breve. Encontramos en la palabra de Dios, hermanos, que después que el hombre desobedeció a Dios, el presente y el futuro se transformaron. No solamente el presente, sobre todo el futuro se transformó. El plan de Dios cambió drásticamente. El estilo de vida cambiaría. Nada sería igual. Todo sería transformado. Y en ese sentido, la humanidad se fue deteriorando paulatinamente. De modo que encontramos, hermanos, y en el mismo libro de Génesis, bien temprano, ya en el capítulo 6, capítulo 7, encontramos que la palabra de Dios habla acerca del diluvio. Porque prontamente, hermanos, prontamente, la humanidad se fue deteriorando y Dios tuvo que intervenir en momentos particulares, y por eso hacemos mención, por ejemplo, del diluvio. Y en ese desenfoque de Dios hemos ido construyendo estilos de vidas acomodados según nuestros deseos. Cada quien, hermano, tiene su manera. Es así. Hemos inclusive dividido la tierra y cada quien, hermano, ha tomado su pedacito para fabricar su estilo de vida. A partir de esto, entonces, hay una carrera, hay una competencia que ha puesto nuestra mirada a veces muy lejos de Dios. Y resulta que no estamos en muchas ocasiones, en muchas cosas, en muchos aspectos de la vida, no estamos enseñando a nuestros hijos a seguir a Dios, ni a nuestros familiares, ni nuestros vecinos, ni nuestros amigos, ni compañeros de trabajo. Le estamos de alguna manera mostrando que lo importante en esta vida es seguir a Dios y no otra cosa. Porque estamos hablando, hermano, de un estilo de vida que tiene sentido. Y el estilo de vida que tiene sentido es precisamente el hecho de seguir a Dios. Definitivamente. En algunos aspectos parecería que estamos más enseñando en otro sentido. Que estamos enseñando de otra manera, no seguir a Dios. Creo que fue el hermano Rafael, no hermano Rafael Rodríguez, Moreno, el hermano Rafael Moreno, puso en estos días o nos recordó algo de la historia nuestra, hablando acerca de el cacique Atuey. Cacique Atuey, que fue, digamos, ¿verdad? Sí se ha tildado, se tildó hace tiempo como el primer rebelde. Si usted recordará haber leído eso cuando estábamos dando historias en tercero o cuarto de bachillerato, ¿verdad? Que Atuey no solamente fue un caudillo aquí en Dominicana, en la isla, antes de que se llamara República Dominicana, Quisqueya, y también llegó hasta Cuba.
como era un rebelde, los españoles decidieron, cuando lo capturaron, matarlo. Y la manera de que lo iban a matar era quemándolo, porque era la manera de darle el peor castigo a los más rebeldes. Para dar ejemplo, cuando estaba en la hoguera, antes de ser quemado, el padre Olmedo, si recordarán, ¿verdad?, todos estos sacerdotes que vinieron, Montesinos, Las Casas, Olmedo, una cantidad de ellos que vinieron, se supone que para evangelizar a los indígenas. Cuando estaba ahí para ser quemado, el padre Olmedo le pregunta, le dice a Atuey que si él quiere convertirse a cristiano para que pueda ir al cielo. Ahí atado y listo para ser quemado, Atuey le preguntó al padre Olmedo: ¿y ustedes los españoles van a estar en el cielo? El padre Olmedo obviamente que le dice: claro que sí, vamos a estar en el cielo. Entonces el cacique Atuey le dijo: pues yo no quiero estar en el cielo, yo quiero irme al infierno, porque si voy a estar en el cielo con gente como ustedes, yo prefiero estar en el infierno. Gente tan abusivos como ustedes y personas tan crueles como ustedes. Ustedes van a estar en el cielo, yo no quiero estar ahí. Mándame para el infierno, yo no me quiero convertir a ningún cristianismo. ¿Entiende, hermano? Pero entendemos todo eso, que en un momento determinado, si usted recordará un poquito de nuestra historia política, también el extinto presidente Balaguer, en un momento determinado, en uno de sus discursos, y hablando acerca de cuando un pueblo conquista a otro pueblo, necesariamente tienen que ocurrir muchas cosas, y entre ellas son muertes innecesarias, tratando de justificar una serie de cosas injustificables. Pero está bien, eso es parte, ¿verdad?, de esa historia, es parte de todo eso que hemos tenido a través del tiempo y de nuestra historia dominicana, latinoamericana y historia mundial. ¿Por qué razón traigo esto, hermanos míos? Por el hecho de lo que estamos hablando y hablando acerca de un estilo de vida que tiene, el estilo de vida que tiene sentido para Dios. Y cuando estamos hablando de que en algunos aspectos parecería que nosotros estamos más enseñando con nuestras vidas, con nuestro actuar, con nuestra conducta, con nuestro caminar, con todo lo que hacemos, parecería que no estamos enseñando a la gente a ver que el mejor estilo de vida que se debe vivir, que podemos vivir, es siendo creyentes en Cristo, es amando a Dios, es buscando a Dios, temiéndole a Dios, haciendo lo que Dios quiere, haciendo la voluntad de Dios. Y eso es, porque pienso que a veces la gente no mira en algunas cosas, tendrás razón, en otras no, y pudieran pensar igual que el cacique Atuey. Ahora, el Salmo 39, hermanos, donde estamos y que le he dicho ya algunas cosas, presenta básicamente la idea de que la vida es breve y añadido a que es breve, está cargada de tantos pesares, está cargada de fragilidad, de pecaminosidad, de debilidad, etcétera, cantidad de cosas. Siendo la vida así, entonces debiéramos vivirla con un poco más de sentido. Ahora miremos entonces qué nos enseña la palabra de Dios en este Salmo número 39. Leemos en nuestra traducción que tenemos, y solamente quise leerle la traducción de palabras actuales para tener un poquitito de una idea, no diferente, pero sí leerlo, ¿verdad?, en otro lenguaje. Versículo 1 y hasta el versículo 4 dice otra vez la palabra de Dios: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío está delante de mí.
Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. En primer lugar, hermanos, la primera enseñanza que encontramos en este Salmo 39 es que es necesario tener una conciencia clara de cómo vivimos delante de Dios. Debemos tener una conciencia clara de cómo vivimos delante de Dios. En todo, hermano, en el desarrollo de la vida, en la dinámica del desarrollo de la vida, usted y yo debemos tener una conciencia de qué estamos haciendo. Vayamos a los términos familiares. Cada cónyuge en el hogar, cada marido, cada esposa, tiene conciencia de lo que está haciendo en casa, sobre todo en la relación al esposo, a la esposa. Yo debo tener una conciencia. Y si fuéramos a mirar cada aspecto de la vida por lo mismo, trabajo en tal sitio, trabajo en una empresa X, cumplo un horario de trabajo, ahora sea en mi casa, de manera virtual o sea presencial, qué sé yo, muchas cosas, yo debo tener una conciencia clara de lo que estoy haciendo. Pues la vida espiritual, hermano, es igual, es lo mismo. Tener una conciencia clara de cómo estamos viviendo delante de Dios. ¿Qué pienso, hermano, que es lo que está diciendo aquí el salmista? Por eso él dice, yo dije, atenderé a mis caminos. Voy a atender a mis caminos, voy a atender a mi vida, voy a atender mi conducta, voy a atender a todo aquello que debo estar atendiendo. En la traducción que acabo de leerles, hermanos, sabe que, mire qué es lo que dice, y en este lenguaje actual dice, yo me había propuesto cuidar mi conducta y no pecar con mis palabras. Entonces, y es justamente, hermano, lo que dice allí, atenderé a mis caminos. Leo lo que dice aquí en esta traducción del lenguaje actual, pero me fascina, hermano, esto, como dice Reina Valera, y no lo cambiaría. Atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, para no pecar contra Dios. Entonces, lo primero, hermano, que yo debo hacer es necesario tener esa conciencia bien clara de cómo estoy viviendo delante de Dios. Si usted nota, hermanos, leímos los primeros 4 versículos y si así vamos mirando, fíjese las expresiones que utiliza aquí David. El versículo 1 que ya acabo de mencionarle. El versículo 2 dice, enmudecí, me callé aún respecto de lo bueno. Y no crea que es que David está diciendo aquí algo bueno. No, él está diciendo lo que debía anunciar acerca de Dios, no lo hice, no lo dije. Por eso dice, enmudecí, me callé. Versículo 4, hazme saber mi fin, las medidas de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Es decir, yo sé que no voy a vivir tantos años. Sé que mi vida va a ser corta y que además de corta es frágil. Porque fíjese, se van añadiendo una cantidad de cosas, ¿verdad? Ahora, lo que parece, hermanos, es que David estaba atravesando un momento de disciplina de parte de Dios por algo que había hecho. Cuando miramos, hermanos, estas primeras palabras, es como lo que entendemos. Es lo que miramos. Y David lo que está haciendo es buscándole sentido a su situación espiritual.
procurando tener una conciencia clara de su condición delante de Dios. Hermanos, esto es interesante y es importante. Yo pienso que a veces vivimos la vida simplemente así, hermanos, simplemente así. Y la vida, Dios así lo hace con nosotros. La vida tiene un renglón al que nosotros no le hacemos mucho caso. Y es ese renglón evaluativo. Hay un renglón de mi vida, hermanos, que es evaluativo. Si usted pudiera poner una cantidad de cosas y poner, ¿verdad?, en ese esquema de ¿cómo se llama?, de columnas y de líneas, ¿verdad? Cuando se hace un cuadro, ¿cómo se llaman? Horizontales y verticales, y hay diferentes cuadros, y dentro de cada uno de esos cuadros, entonces uno pone una serie de cosas. En ese esquema, hermanos, debe haber un renglón que se llame así, autoevaluación. Ahora mismo, hermanos, por ejemplo, con esta situación que estamos viviendo en el sistema educativo mundial, una cosa importante es que haya mucha evaluación y sobre todo autoevaluación. ¿Sabe qué se está haciendo y qué se decidió, qué se determinó? Y algunos escucharon, por ejemplo, al ministro de Educación, que no se puede dar la clase desde la casa. El maestro no debe dar la clase a sus estudiantes vía virtual desde la casa. Y explicaba algunas cosas prácticas que yo lo oía y hasta me reía, porque sí, en mucho tiene razón. Si usted está en casa, se va a distraer. Las mujeres, por ejemplo, el que la mayoría de los maestros, maestras son de sexo femenino. Aprovecha para ablandar habichuelas. Lo que suele hacer una mujer hace como 18 cosas a la vez. Nosotros los hombres apenas podemos hacer una. Pero las mujeres atienden como 800 cosas a la vez. Miren, pone las habichuelas, pone la carne, la lavadora, trapeando, limpiando las ventanas, fregando los trastes que se van ensuciando. Si tiene niños pequeñitos que andan por ahí gateando en la casa, atendiéndolo a ver, ¿dónde tú estás? ¿Dónde te metiste? No sea que esté por ahí con un dedito metiendo el índice en los enchufes de la electricidad. Atiende, mire, yo no sé cómo puede hacerlo, pero lo hace, y bien. Yo hago una y la hago a medias. Ni la una que hago me sale bien. Pero Dios, hermanos, dotó a las mujeres para eso. Pero bien, cerremos ese paréntesis, ¿verdad? ¿Qué está diciendo el ministro de Educación? Y lo que le estoy diciendo con esto, hermano, es: no pueden hacerlo en casa, tienen que ir a su aula en la escuela. Por una razón obvia, por lo que le estoy diciendo, por lo que le estoy explicando. Y eso, hermano, nos ayuda a autoevaluarnos. Y delante de Dios, necesariamente eso tiene que existir. Y eso es lo que está haciendo David. Está buscándole sentido a su situación, está procurando tener una conciencia clara de la condición, de su condición espiritual. Por lo que dice el versículo 1, es probable que David había dicho algo acerca de Dios, expresado en alguna queja, y parece que lo hizo entre gente no creyentes. Y por eso él dice: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Debo estar atento a eso. Porque si no estoy atento a eso, ciertamente voy a pecar con mi lengua y voy a pecar delante de Dios. Y parece que eso era parte de lo que estaba ocurriendo con él. Es necesario entonces, hermanos, tener una conciencia clara de nuestra condición espiritual. Tener los sentidos espirituales
despiertos, activos. Lo peor para un cristiano es no atender a sus caminos. Creo que si nosotros nos examinamos, hermanos, una de las conclusiones a las que vamos a llegar es precisamente que tantas veces, hermanos, no estamos atendiendo a nuestros caminos. No saber si andamos bien o si andamos mal delante de Dios. Su cuerpo, hermano, como Dios lo diseñó, el cuerpo mío, el cuerpo suyo, nuestro cuerpo humano, como Dios lo diseñó, nos dice a nosotros cuando estamos enfermos o cuando no estamos enfermos. Hay un día que usted amanece, que hay un proceso gripal interno y usted dice, pero todavía no está bien claro, pero empiezan a salir signos, evidencias de eso. Y se siente el cuerpo medio pesado, no se siente bien, se toma un calmante, esto, lo otro. Al otro día, ahora, los síntomas han aumentado y ahora usted dice, me duele la garganta. Ahora usted dice, tengo cierto dolor de cabeza, tengo ahora una cefalea que no la soporto. Y ahora usted empieza a darse cuenta que viene un proceso gripal, porque su cuerpo le dice lo que está pasando. Hermanos, en términos espirituales debiera ser igual. Debiéramos interpretar correctamente, discernir correctamente cuando el Espíritu Santo nos está diciendo, estás haciendo eso mal. Tu vida no va bien. Y usted entonces, hermanos, el Espíritu Santo le dice, atiende tus caminos. Dice David, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. Voy a ponerle lo que debo ponerle cuando debo ponerle. Hermanos míos, eso es lo número uno que encontramos. Lo número uno que aprendemos aquí, entiendo, hermanos míos, en este Salmo número 39, lo primero que es necesario tener una conciencia clara de cómo vivimos, cómo estamos delante de Dios. En segundo lugar, versículos 5 y 6. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. En segundo lugar, hermanos míos, una segunda enseñanza que encontramos es que no hay equilibrio entre la brevedad de la vida y cómo la vivimos. No hay equilibrio, no tenemos un equilibrio, no ponemos un equilibrio entre la brevedad de la vida, como dice aquí la palabra de Dios, y cómo la vivimos. La idea de estos versículos es que la vida es corta y a pesar de esto la recargamos de muchas cargas pesadas, difíciles de llevar. Al ser la vida tan corta, Dios nos recuerda que la vida en esta tierra no es todo, que hay algo más, hay algo después. Aún para aquellos que hayan vivido la mejor vida, eso no es todo. Y mucho menos para aquellos que no vivieron la mejor vida o que no vivimos la mejor vida. La historia de la humanidad se ha desarrollado bajo ciertas características generales.
Y le pongo como ejemplo porque son los referentes que creo que históricamente nos han servido para nosotros continuar la vida en casi todo el mundo. Y le pongo como ejemplo la antigua Roma. La antigua Roma se daba el permiso para cometer muchos pecados expresados en perversidades diversas. Eso es cierto, ya nosotros hemos leído, hermanos, al leer acerca de esos gobernadores romanos, acerca de la parte religiosa, en fin, hay tantas y tantas cosas. Por ejemplo, a partir del surgimiento de la Iglesia romana, la Iglesia católica, hay alguna persona aquí, ¿verdad? Yo no sé si entró algún amigo, lo digo con muchísimo respeto porque siempre hay que ser así. Entonces, a partir del surgimiento de la Iglesia romana, la Iglesia católica, la Iglesia trajo una verdad bíblica que la dañó, digamos. Una verdad bíblica que la llevó a otro estado, con otro significado, y lo que hizo fue que pervirtió esa enseñanza bíblica. Me refiero a la confesión. Y la palabra de Dios nos dice que debemos confesar nuestros pecados y que cuando los confesamos Dios nos perdona. Ahora, la Iglesia romana convirtió la confesión de pecados, un hombre confesaba sus pecados y en ese confesionario, confesándole los pecados no a Dios sino a otro hombre, ese individuo que era el escucha, no Dios, el oidor de esa confesión, convertía a ese individuo que iba a confesarse, lo convertía en tabula rasa, o como decimos tabla rasa, usted ha oído la expresión. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa? La tabla rasa o tabula rasa, antes, hermanos, se escribía en tablillas, ¿verdad? Tablillas. Y después que se escribía en una de esas tablillas y se quería reusar esa tablilla, lo que hacían era que la lijaban, la raspaban. ¿Sabes cómo es coger una lija, una madera, se lijaba y se borraba lo que estaba allí, se limpiaba bien otra vez y allí estaba esa tablilla otra vez limpiecita. Y a eso era lo que se le llamaba tabula rasa. Era una página en blanco, una página limpia. Es decir, la Iglesia romana convirtió la confesión y la confesión a los hombres, no la confesión de pecados a Dios, precisamente en eso. Usted confesó sus pecados delante de ese hombre en el confesionario y usted lo que hace es que se convierte ahora en una tabula rasa, en una tablilla que está limpia. Está exento de cualquier cuestionamiento, exento de ofensas. No importa las ofensas anteriores y los pecados anteriores que hubiera cometido, han quedado borrados. Porque así era que trataba. Y poniendo, hermanos, el ejemplo de la antigua Roma, tenemos que empezar precisamente por ahí con el surgimiento de la iglesia para que vayamos al interior del hombre. Porque la sociedad romana había caído en inmoralidad, en derroche en todo sentido, había caído en vanidad, había caído en desenfreno, había caído en deterioro de los valores y de la ética.
no había un equilibrio entre esa vida breve y sus prácticas. El tiempo promedio, y oiga esto hermanos, si no sabía el dato, el tiempo de vida promedio en la antigua Roma era 30 años, porque era una sociedad bélica, constantes guerras, y todo niño que nacía fuerte, sano, saludable, era llevado al ejército, moría joven. El niño que era maltrecho, que salía con algún problema de salud, le quitaban la vida, este no sirve para nada. Y los jóvenes que podían alcanzar los 20 años, y que podían entonces hacer una serie de cosas más allá, pudiera una parte muy pequeña de la población llegar a los 50 o 60 años. No más. Si usted toma ese referente y lo trae a nuestros días, a nuestra sociedad dominicana, usted verá que es totalmente disímil. Disímil. Salvo que no haya una enfermedad, salvo que no haya un accidente, salvo que no haya una situación precaria, vivimos relativamente muchos años. Si yo hubiera sido romano en los tiempos anteriores, hermanos, ya yo tengo 62 años, el 18 de este mes cumplo, pero ¿para qué tengo yo que estarle diciendo a ustedes mi edad? En la antigua sociedad romana, hermanos, ya hace rato que los huesitos míos estuvieran blancos. Es decir, hermanos, no ponían un equilibrio, no había un equilibrio en aquella sociedad entre esa brevedad de la vida, que si era 30 años, y unos muy pocos entre 50 y 60 años. Entonces, ¿cómo la vivían? No sé si me doy a entender, y quizá usted dirá, no, pero sí había un equilibrio, porque se daban la buena vida, y por eso era de esa inmoralidad, de ese derroche en todas las cosas, de esa vanidad, de ese desenfreno. Decía, porque había que gozarla rápido porque se iban a morir. No, yo no estoy hablando de eso, hermano, porque no es lo que la Biblia habla. No es lo que la palabra de Dios nos está presentando. No, cuando hablamos de que no hay un equilibrio entre la brevedad de la vida y cómo vivimos la vida que vivimos, no es eso, hermanos, es que como la vida es tan corta y tan breve, vamos a ponerla en las manos de Dios. Vamos a vivir para Dios. Vamos a vivir esos pocos años que Dios nos dé caminando al lado de Dios y saber que aunque esta vida es corta, tenemos una vida eterna con nuestro Dios en el cielo. Y eso, hermano, a eso es que nos estamos refiriendo. No es a otra cosa. Fíjense qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo, hermano, porque Cristo nació precisamente cuando Roma era la que gobernaba y cuando Israel estaba subyugada bajo Roma. Cuando el Señor Jesucristo nace, Roma, la sociedad romana, vivía en esa burbuja pecaminosa, digamos así. Y Cristo, hermanos, con su enseñanza, empezó, digamos, para decirlo de esta manera, a perforar aquella burbuja y a abrir puertas para que la gente empiece a ver, para que la gente vea que había otra manera de vivir, una manera cercana a Dios, no una manera como ellos estaban acostumbrados a vivir en inmoralidades, en un deterioro de valores, en un deterioro de todo, en un desequilibrio total. Y el Señor Jesucristo empieza a hablar acerca de estas cosas, haciéndole ver a la gente que esa no era la vida, que había otro estilo de vida con mejores propósitos, con un mejor sentido. Y qué bueno que muchos se encontraban esas puertas de salida, pero otros no la encontraban. Algunos ni siquiera lo intentaban, porque esa forma de vida era su zona de confort y estaban atrapados ahí.
Y creo, hermanos míos, que así está pensando una cantidad de gente hoy, incluidos muchos de nosotros como creyentes. Ponga un equilibrio, hermano, en esta vida que es breve. Un equilibrio entre esa brevedad de la vida y cómo debemos vivirla, que es lo que nos está diciendo aquí, parte de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Sí, disfrute la vida, hermanos, disfrútela bajo los cánones divinos, bajo los cánones bíblicos, disfrútela a todo dar. Pero mucho cuidado, hermanos, si no pone el equilibrio que tiene que poner. En tercer lugar, hermanos míos, versículos 7 al 11, versículos 7 a 11 dice la palabra de Dios: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Versículo 11. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. En tercer lugar, hermano, la tercera enseñanza que encontramos aquí en este Salmo 39 es que el verdadero sentido y significado de la vida está en Dios. El verdadero sentido y significado de la vida está en Dios. Note lo que dice el versículo 7, hermanos. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. David, hermano, ahora llega a este convencimiento y está mirando todo lo que está mirando. Recuerde que habíamos dicho que probablemente David había hecho algo delante de Dios, algo que a Dios no le agradó, y parece que estaba atravesando por algún momento difícil de su vida. Y ahora él regresa en su sentido espiritual, regresa y dice: bueno, es que mi esperanza es en ti que está. En ti es que está mi esperanza. ¿Qué voy a hacer? David miró a su alrededor, se miró a sí mismo y entendió esta gran verdad. Yo no sé, hermanos, si después que nosotros miramos y damos vueltas por aquí, damos vueltas por allá, y vamos a un sitio y vamos a otro lugar y hacemos una cosa y hacemos la otra, si la conclusión es esta: pero Señor, después que yo veo tantas cosas y miro para el norte, para el sur, para el este y para el oeste, concluyo, Señor, que solamente es en ti que hay esperanza, verdadero gozo, verdadero significado de la vida. ¿Sí? Y eso es interesante y es importante, hermano, porque cuando llegamos a ese punto en nuestras vidas es algo maravilloso. Que dice la palabra de Dios que David le pide a Dios en el versículo 8, dice él: líbrame de mis transgresiones. Líbrame de mis transgresiones. Y note, hermanos, que son reflexiones de uno mismo. Ha oído una y otra vez, hermanos, que nuestro primer enemigo somos nosotros mismos. No son los demás, hermanos. Aunque nosotros echamos la culpa a los otros y murmuramos a los otros y murmuramos al vecino y murmuramos a este y murmuramos a aquel y criticamos a este y le damos, mire, acremente a todo el mundo, ese no es su primer enemigo. Su primer enemigo es usted mismo. Soy yo mismo. Por eso David dice: Señor, líbrame de mis transgresiones. No es líbrame de las transgresiones de los otros. Creo, hermanos, que le decía, sí, yo voy borrando ya algunas cosas, hermanos. Y creo que le decía, no sé si en el estudio del miércoles o el domingo pasado, que en una conferencia
un pastor dijo lo siguiente, que todo lo que un inconverso era capaz de hacer, y estoy hablando, hermano, que lo dijo para una conferencia de pastores, todo lo que un inconverso es capaz de hacer, cualquier cristiano, y dice él, incluyéndolo a ustedes que están ahí sentados, pastores, hermanos, amigos, colegas, ustedes pueden hacerlo. ¿De verdad? Sí. Hermano, eso hay que recordarlo. Líbrame de mis transgresiones, dijo David. Hermano, lo que un inconverso en un momento determinado, aunque lo hace de manera consuetudinaria y lo hace sin ningún miramiento, y usted y yo nos cuidamos de eso y le pedimos a Dios, pero somos capaces, hermano, en un momento determinado de hacerlo igual como lo hace el impío. ¿Usted lo sabía eso? No, pastor, ¿cómo va a ser? Yo no haría eso. Sí, usted pudiera hacerlo. Ha habido cristianos que han matado a otro en un arranque de ira. Hay cristianos que le han dado una paliza a la esposa en un arranque de celos. Entonces, hermano, es verdad. Por eso David le está diciendo, Señor, líbrame de todas mis transgresiones. Líbrame, ayúdame. Lo que un impío puede hacer, hermanos, usted y yo en un momento determinado podemos hacerlo si no estamos agarrados de Dios, muy cerca de Dios, podemos hacerlo. En el versículo 10, David pide de la misericordia de Dios. Y dice él, quita de sobre mí, dice el versículo 10, tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ayúdame. ¿Me entiende? Y en el versículo 11, David reconoce la justicia de Dios. Con castigo, dice él. En el versículo 11, con castigos por el pecado corriges al hombre. Hermano, eso es justicia. Eso es justicia. El sentido divino de la vida está en estos tres aspectos que acabamos de ver. Versículo 8, versículo 10, versículo 11. Líbrame de mis transgresiones. David está reconociendo que es pecador. En el versículo 10 está reconociendo que necesita de la misericordia de Dios. Y en el versículo 11 está reconociendo que Dios es justo. Y ese, hermano, es el sentido, el contenido del sentido divino de la vida. Y yo debo entenderlo, yo debo reconocer eso. ¿Quién soy yo delante de Dios? ¿Cuánto necesito de la misericordia de Dios? Y que Dios es justo, sobre todo es el que obra justicia verdadera. En cuarto y último lugar, hermanos, versículo 12 y versículo 13. Estamos en Salmo número 39. Dice la palabra de Dios, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Número 4, hermanos, debemos considerarnos como extranjeros en este mundo. Dice David, forastero igual que mis padres. Y así es. Si no asimilamos que nuestra ciudadanía no está en este mundo, nunca le encontraremos el verdadero sentido a esta vida. Hay tantas maneras, hermano, de buscarle el verdadero sentido a esta vida. Y uno muy importante es
el saber y el reconocer que mi ciudadanía no es de este mundo, hermano. Hermano, aquí estamos de paso, recuerde eso. Recuérdelo, hermano, estamos de paso. ¿Usted cree eso? Es de paso que está usted aquí. Y porque estamos de paso, hermanos, este breve tiempo que vamos a tener en este mundo, en esta tierra, por eso tenemos que vivirlo conforme al estilo de vida que Dios dicta. Al estilo de Dios, al estilo de vida que Dios quiere. En este corto espacio de tiempo que vamos a estar aquí, hermanos. Porque mi ciudadanía y la suya no son de este mundo. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No sé si usted lo cree. No sé si lo creemos. Entonces, hermanos, en ese sentido, eso es así. De lo contrario, no le vamos a encontrar sentido. El sentido correcto de la vida no la vamos a encontrar si no tenemos nosotros ese sentido celestial de que un día estaremos definitivamente con Dios. De una vez y para siempre. Por todas y para siempre. Hermanos míos, ¿qué Él quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Dios está demandando de mí y de usted? ¿Qué desea Dios, hermanos, en nuestras vidas? ¿Y qué estilo de vida es el que tiene sentido? ¿Cuál estilo de vida, hermanos, es el que tiene sentido? Es el vivir con Dios. Yo no le estoy diciendo, hermano, que se mude, que se vaya a un lugar donde usted, ¿qué le digo? A vivir en un seminario, ¿cómo dice esto? Donde van los budistas, un templo de eso, un monasterio, y que se quede ahí. No, yo no le estoy diciendo eso, hermanos, porque no es lo que la palabra de Dios enseña. Absolutamente no. Es que vivamos, hermanos, la vida en este mundo con el sentido que Dios le ha dado. Seguir viviendo en este mundo, pero con el sentido que Dios le ha dado. El estilo de vida que Dios ha dicho del creyente, de cómo hemos de vivir en este mundo. Y cuando le encontramos ese sentido, hermano, entonces empezamos a disfrutar la vida como es. Y usted vive, hermano, en medio de las dificultades y en medio de las situaciones adversas y difíciles, vivimos felices, vivimos contentos, vivimos satisfechos. Aún en medio de las dificultades. ¿Sabe por qué? Porque Dios me ha enseñado, y como el Señor Jesucristo dijo, que vamos a tener, hermanos, dificultades en este mundo. Tendréis aflicciones. Bueno, por eso fue lo que Dios diseñó. Y ya Él lo dijo. Por eso, hermanos, debemos entender todo esto para encontrarle verdadero sentido a la vida. Y qué bueno, hermano, es vivir así. Que Dios, hermano, nos ayude, que Dios nos dé esa sabiduría y esa inteligencia espiritual para comprender y para entender esto. Terminemos en oración. Padre, gracias por tu palabra. Oh Dios, gracias porque nada tan maravilloso cuando tu Santo Espíritu, Dios del cielo, nos muestra las verdades que tú quieres que sigamos. Te suplico, oh Dios, te ruego, Padre bueno, que tu iglesia, Señor, sea obediente, que tu pueblo sea obediente, que como hijos tuyos, Señor, busquemos el verdadero significado de vivir en este mundo, como creyentes en ti. Bendícenos, Señor, y gracias, Padre, por una vez más tener este buen tiempo. Gracias, Señor, te pido que nos dirías en el segundo culto, Padre, segundo tiempo de predicación, que tu palabra una vez más sea de ayuda, de beneficio a nuestras vidas. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo. Amén.